Bienvenidos a bordo, a un programa especial con muchos pasajeros, invitados especiales, que han sido convocados por una razón especial. Vamos a aprender con ellos, a que nos expliquen realmente qué pasa en economía, realmente qué pasa en política, realmente qué pasa en el ámbito judicial. Esto es, si alguien va a terminar preso, si está todo suspendido, si Cristina va a vivir con algún tipo de protección, como la que va a tener Macri después que sea presidente. Si, por ejemplo, en economía, este gobierno va a tener más inflación que la que tuvo Kicillof. Si va a tener más déficit fiscal que el que tuvo Kicillof. Y si en política, bueno, la gran discusión, si Macri sabe o no sabe de política. Algunos de los invitados van a estar parados acá, porque tenemos tantos que ni siquiera va a haber lugar en el ala. Les cuento antes que nada que tuvimos hace un rato una reunión, bueno, no yo, sino 17 dirigentes gremiales con el presidente de la Nación. Mientras el presidente de la Nación hacía esperar 1 hora y media a un núcleo de unos 40 y tantos, 50 empresarios, con los cuales firmó una especie de convenio de compromiso por el cual estos empresarios, que obviamente no representan a todo el sector de la Argentina, todo el sector privado de la Argentina, pero sí una parte importante, se comprometen a no modificar su cuadrilla de empleados durante 90 días. Creo que la idea del gobierno, repentina, apresurada, casi violenta, porque hoy al mediodía recién empezaron a llamar a los sindicalistas para que asistieran al encuentro, era que los sindicalistas y los empresarios acordaran esta especie de entendimiento de que no se produzcan despidos en términos generales por 90 días. ¿Qué pasó adentro? Con los empresarios todo bien. Macri, ustedes saben, los tiene como los tenía debido a los mismos empresarios, porque eran las mismas caras que estaban y todos siempre acompañando al gobierno de turno. En el ejercicio de debido ahora lo hace el ingeniero Cabrera, que lo señala con el dedo, los marca y les dice y les ordena. Mientras estaban esperando para firmar, aunque ya estaba firmado, los sindicalistas estaban reunidos con Macri. ¿Qué pasó ahí? Bueno, le dijeron, nosotros no nos queremos reunir con los empresarios, porque si los empresarios te traicionaron a vos, también nos van a traicionar a nosotros. Y además tenemos escuela de que nos traicionaron muchas veces. En consecuencia, no nos interesa negociar nada por el momento. Y además, queremos 180 días en lugar de 90 días para que no haya despidos. Esto es, en principio, la primera conclusión. Los sindicalistas eran todos del peronismo y todos del sector privado. Del sector público no convocaron a nadie, como si fueran a despedir gente del sector público, cuestión que Macri no va a hacer. Ya lo demostró en 5 meses. Echó o sacó a muy poca gente. Estaba el propio Barrio Nuevo, la gente de Barrio Nuevo, estaba la gente de Caló, estaba la gente de Moyano, no estaba Moyano, y bueno, algunos dirigentes más, algunos más independientes y por supuesto los gordos que nunca se pierden una oportunidad para estar en estos lugares. En principio está todo stand-by, aunque han fijado fecha para distintos encuentros, para ver de qué modo se consiguen algún tipo de reivindicación para los gremios, entre ellas el pago de la primera cuota por los 2.300 millones de pesos que quedan pendientes, a pagar mitad en cash y mitad en títulos, por la deuda con las obras sociales, cuestión que Macri prometió, pero no cumplió. Posiblemente si se arregla esto y se combinan otras reivindicaciones sindicales, los sindicalistas firmen esto que firmó Macri con los empresarios. Esto revela, este documento y esta actitud, lo que es la Argentina, por 2 razones. El escándalo de lo que es Macri y en alguna medida los empresarios, y el escándalo de lo que son los sindicalistas. Primer punto, Macri hasta la semana pasada, él mismo en público
decía que se creaban trabajo. Él habló de una cifra de 60.000 personas incorporadas al trabajo, nuevos trabajos. El señor Peña, además, fue el responsable de ir a una reunión con varios colaboradores importantes del gobierno y decirle a una persona en el medio del diálogo, en búsqueda de la paz, de la confraternidad, etcétera, de que el gobierno había creado 100.000 trabajos. Esa persona piadosa le dijo que por favor no se burlen de él. Y lo cierto es que el gobierno, que hasta el viernes pasado decía que estaba creando nuevos empleos, hoy emitió un documento firmado por los empresarios pidiendo que no haya más despidos. Una incongruencia. La otra incongruencia es la de los sindicalistas, casi todos peronistas, que olvidémonos ya de la señora de Kirchner, que estaba en contra de la doble indemnización, como un video que les puedo pasar en algún momento. Más, se lo puedo pasar ahora. Escúchenla a Cristina. Me vino a ver la Confederación General del Trabajo para pedir que sacáramos leyes donde se impidiera el despido o se volviera a la doble indemnización o triple indemnización. Yo dije que no iba a tomar ninguna de esas medidas, que iba a estar toda la sociedad de acuerdo, pero que iban a tener efectos totalmente opuestos a los objetivos que perseguíamos. ¿Qué dije entonces? No voy a sacar ninguna norma que lo único que va a ser asustar al capital, que es lo más asustadizo que hay. En realidad, Cristina debe haber sido una de sus pocas manifestaciones peronistas, porque Perón, allá en la década del 70, cuando volvió, él mismo, con su lapicera, corrigió la ley que ahora, en alguna medida, se quiere enmendar. La corrigió tanto que hizo hacer una reunión del confederal de la CGT para explicarles a los sindicalistas que esto de sacar más reivindicaciones sobre las empresas era una necedad. Porque para que haya trabajadores, esta era la lección de Perón, tenía que haber empresas primero. Y si condicionaban a las empresas a tener una determinada cantidad de personal, las empresas no iban a estar. Corto acá, voy a invitarlo al doctor Fraga, pero antes de que el doctor Fraga pase a este lugar, que es nuestro primer invitado, para hablar sobre Macri y si sabe o no sabe de política, en principio, quiero que ustedes vean 3 instantes, 3 momentos del programa anterior que quedaron para nuestro recuerdo. Apenas 1 minuto de ese programa. Vamos a ver esta noche si el señor Jorge Triaca es capaz de capar monos, ¿no? Es la misión que te reservó Moyano. No sé si podremos capar monos, pero de política algo debe saber el presidente, porque ganar la presidencia, ganar la provincia de Buenos Aires, ganar la ciudad de Buenos Aires, digo, alguna virtud debe tener, ¿no? Como dirigente político en un partido de 10, 12 años. Santa Cruz está lleno de Lázaros Báez anónimos. Esta es la realidad. ¿En el país? En el país. ¿En qué otra provincia ustedes...? Usted lo nombraba en la editorial, Formosa y Gildenfrán. Cuando fue lo del tema Chicone y de Olfán, ¿dónde opera por primera vez? El rol de Capitanich en el Chaco, Alperovich en Tucumán. Bueno, lo que pasó en Jujuy, que lo vimos con Milagro Sala y la vista gorda que hacía el gobernador Fellner. Porque supera todo lo que se puede imaginar del episodio, por ejemplo, de los robos, que es una cosa única, esto de las 20 estancias, los sótanos. Es surreal, esto no pasa en ninguna parte del mundo. Somos un país que desconcierta al mundo continuamente. Después voy a hablarles sobre el caso del ministro Garabano, lo que dijo y lo que se desdijo, porque es un episodio gravísimo, me parece, la confesión. También quizá le podemos preguntar a Rosendo, hoy al mediodía nos despertamos con que Dilma había conseguido salir del impeachment. Fraga, ¿qué dice? Bueno, el presidente del Senado,
brasileño dijo hace un rato de que sigue adelante el juicio político. O sea que Dilma va a estar afuera. Exacto, dijo que sigue adelante el juicio político y se va a votar el 11, o sea, pasado mañana, el juicio político en el Senado. A Rosendo, la primera pregunta pasa por esta pelea que se ha dado en el marco de los dirigentes, de los periodistas, con relación a lo que hace Macri en materia de ejercicio político. Si lo hace bien o lo hace mal, o si no lo hace. Vos dijiste que no lo hace. Mira, yo creo lo siguiente, hay un término que utilizan algunos sectores del oficialismo que es pospolítica. Estamos en la pospolítica, ¿no es cierto? Y me parece que es un concepto... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todo lo hace tarde? Bueno, lo que quiere decir es que la política, lo que ellos llaman la vieja política o la política tradicional, bueno, es un mecanismo que no está dentro de su fórmula de acción. Si yo analizo el punto de vista de algunas de las acciones del gobierno, ¿no es cierto?, que parecen extraños desde el punto de vista de la política, hay que tener presente que hay un concepto también detrás de esto. La pospolítica, esto es distinto, ¿no es cierto?, de la política. Ahora, esto yo creo para entender. Si vos me decís desde mi punto de vista, creo que el gobierno tiene que revisar su estrategia política. Seamos concretos. El día 30 de marzo, para mí el gobierno tuvo su mayor éxito político, cuando el Senado aprueba la ley de los holdouts, ¿te acuerdas? Sí. 54-16. 54 a favor del oficialismo contra 16. 27 de abril, no pasa un mes, ley de antidespido, 48-16 en contra del gobierno. Esto se dio vuelta en menos de un mes. ¿Esto qué quiere decir? Me parece que algo hay que revisar en la estrategia política porque algo no están dando. ¿O que él no cumplió? Bueno, yo creo que acá, cuando hablamos del Senado, hablamos de los gobernadores. ¿Correcto? Es decir, porque en última instancia, en el Senado el peso de los gobernadores es decisivo. Creo que está convocada para el 18 de mayo, una reunión del presidente con los gobernadores. Para ver si cumple. Bueno, no sé si cumple, yo creo que hay... Ahora, ahí la versión de los que defienden el estilo político de Mauricio Macri es que, bueno, si él ganó la ciudad, ganó Boca, ganó la presidencia, él debe saber de política, y los que opinan contrario como vos son medios tontos. Sí. Pero independientemente Somos exponentes de la vieja política. Exactamente. Pero lo que uno podría decir es que también la ciudad, también algún cargo legislativo y la propia presidencia, en algún momento lo consiguió Fernando de la Rúa, y digamos que después no tuvo suerte política porque no tuvo política correcta. Mira, el que hace el razonamiento ese, primero, yo reconozco que en política las cosas se viven por sus resultados. Esta es la realidad, ¿no es cierto? Y que Macri ha obtenido resultados políticos exitosos, esto es indiscutible. Primero en la ciudad y después en la elección presidencial. El punto es si, ¿no es cierto?, esa misma estrategia que ha sido exitosa para ganar elecciones, ¿no es cierto?, va a ser exitosa en esta etapa de la política. Para mí, el cambio del Senado es una alerta. El cambio del Senado te está diciendo que acá quizás hay que revisar aspectos de la estrategia Ahora, política. en ese tema también está el cambio con Moyano, porque Moyano ahora está en apariencia muy crítico de Macri, y Macri muy enojado con Moyano, pero la verdad que juntos vivieron un romance, un idilio perfecto en la capital federal, donde me parece que Moyano obtuvo casi más cosas de las que había obtenido con el matrimonio Kirchner. El 1 de marzo, Sí. cuando el presidente dice su discurso de apertura a sesiones ordinarias del Congreso, lo vimos a Moyano en el palco aplaudiendo. Absolutamente. No hace tanto tiempo, ni era ahora, ¿no es cierto? Menos de 2 meses después, lo ves a Moyano siendo el último orador de la movilización de las 5 centrales Y de sindicales. haber puesto la mayor cantidad de gente en ese acto. Exactamente. Entonces, así como en el Senado, en menos de un mes tuviste 2 votaciones muy antitéticas, creo que en la relación política de Moyano con el gobierno, en menos de un mes tuviste también 2 actitudes totalmente, ¿no es cierto?, antitéticas. ¿Qué ha pasado en el sindicalismo? Bueno, creo que hay problemas que tienen que ver con la tasa de inflación, con caída del poder adquisitivo de los salarios, despidos, etcétera. Pero también me parece que hay cuestiones que tienen que ver con determinados acuerdos, determinadas en torno a las obras sociales, ¿no es cierto?, que se establecieron y que el sindicalismo considera que no se le cumplieron. Los 26.000 millones de pesos de deuda presunta, porque creo que no han discutido ni siquiera esa deuda. Bueno, mira, así como el fin de semana una declaración pública, a lo mejor, ¿no es cierto?, por parte del ministro de Justicia, hubo una declaración también el día sábado, un reportaje, en el mismo diario que hay una columna tuya, del titular de la Superintendencia del Servicio de Salud,
que dice, ahora vamos a volcar los 30.000 millones de pesos que el kirchnerismo le retuvo a las obras sociales, la vamos a volcar al sistema de salud. ¿Esto qué quiere decir? Para mí es una señal... Que para los muchachos no hay nada. No, al contrario, me parece que la señal te está diciendo ahora lo contrario. Cuando dice vamos a volcar lo que está retenido al sistema de salud, es que se va a volcar a través de las obras sociales de los cuales fueron retenidos. O sea que la primera cuota la va a pagar pronto. Yo calculo que sí. Ahora, en ese fenómeno de pequeñas o grandes traiciones entre Macri y los sindicalistas, los gobernadores, también hay que incluir a Massa y a Pichetto. Está bien, yo no sé si, viste, el problema son el tema de traiciones. A mí me parece que también ha habido en los últimos meses... Hacemos esto para tener un título. No, por supuesto, pero digo, vos fíjate, en los últimos meses hemos tenido una subejecución presupuestaria muy importante. El primer trimestre una subejecución presupuestaria. Me parece que acá ha habido quizás una política por parte del gobierno para reducir el déficit, ¿no es cierto?, posponiendo erogaciones, que más allá que también ha tenido que ver con este tema de flujos económicos que se frenaron. Quizás lo que faltó en esto es una visión política de lo que esto podía implicar. Ahora, en el caso de Massa, por ejemplo, uno sabe que pasó muchas horas antes de este fin de semana para convencerlo a Moyano de que acepte cambios en la ley esta antidespidos que tiene que tratar la Cámara de Diputados. ¿Eso lo hizo por iniciativa propia o porque le está haciendo un favor a Macri? A ver, yo creo que lo hizo, ¿no es cierto?, por iniciativa propia, pero es un momento coincidiendo con lo que parecía ser un objetivo de Macri. Me parece que en las últimas horas pareciera que el gobierno desestimó la posibilidad de consensuar una ley antidespido y pasó a la propuesta de la tregua, ¿no es cierto? Pero me da la impresión que la tregua no va a ser eficaz para sustituir la ley antidespido, ¿no es cierto? Me parece, eso es lo que me parece en este momento. Se va la tregua, pero sin haber acordado antes si esa tregua iba a ser eficaz para sustituir la ley antidespido. Ahora, ¿me explicás, que yo también soy bastante necio en algunas cuestiones, por qué hay un encuadramiento, una coalición tan sólida entre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es una figura exponencial de Cambiemos, y Sergio Massa, y esa misma coalición no se repite en el orden nacional? Mira, yo creo que son dos estrategias políticas distintas. Yo veo en la provincia de Buenos Aires, me parece que Vidal ha ido a una coalición permanente con sector del peronismo, especialmente con el de Massa. No es la estrategia que tiene Macri a nivel nacional. Pero cuidado, que hay una visión de la política que tampoco es la misma. Vos fíjate que el PRO ha designado autoridades ahora en el mes de abril. La gobernadora Vidal es la presidenta del PRO en la provincia de Buenos Aires. Asume ella el liderazgo político del partido. Macri no quiso ser el presidente del PRO a nivel nacional. Creo que está Schiavone de presidente. Exacto. Es decir, uno hace del partido un instrumento de liderazgo político, no es la posición del presidente. Entonces me parece que sin que esto implique que haya conflicto ni mucho menos, pero hay estilos políticos, me parece, diferentes. Diferentes, notorios, y le agradecemos a Rosendo la clase de política, de macrismo, digamos, y los invito a que en este programa vamos a hablar con Rodolfo Santangelo, un economista que nos va a decir si verdaderamente este año Macri se ha perdido el año en materia económica. Vamos a tener a dos hombres del derecho, a Ricardo Moner Sanz y a Alejandro Fargosi, denunciadores, conflictivos, pero que nos van a tener que dar una explicación sobre lo que dijo Garabano, porque Garabano dijo que no le gustaba que la condenaran o que la detuvieran a Cristina, lo cual constituye una situación muy compleja, en la cual queremos conocer la opinión de ellos y de paso les voy a dar la mía. Y por si fuera poco, vamos a tener también el rincón sentimental de este programa, que ustedes se lo merecen, porque hemos invitado para hablar de política, pero también para la grieta del corazón, a Julio Bárbaro, que ha sorprendido a todo el mundo con esto de su pelea, como la de Barbie con Val, de romper con su mujer nada más que porque esa mujer era kirchnerista o cristinista. Pero bueno, vamos a preguntarle, porque también debe ser difícil vivir con una mujer que es como Cristina. En un minuto nomás,
con Rodolfo Santangelo. Gracias, Rosa. Ustedes a Santangelo por ahí no lo han visto demasiado en televisión, porque es de las personas que gastan el lápiz revisando los números, pero es considerado uno de los economistas más importantes de la Argentina y ha sido socio de Carlos Melconian, que es el que siempre hablaba. Él en realidad es mucho más reservado, pero ahora le toca, por lo menos hoy, sacarme de una duda. El presidente parece que el fin de semana dijo: yo me voy a hacer cargo ahora de la situación. Y el viernes también tuvo una reunión con varios ministros y con Pratgay, donde mostró inquietud, preocupación, no solo por el tema de la ley de despido, sino porque algunos datos no se lo contaron, en algunos datos él no reparó, en algunas señales él no las advirtió. ¿Qué te parece a vos que está pasando? Que no andan bien todo lo que esperaba Macri. Creo que hubo un exceso de optimismo cuando se asumió el gobierno. Se creyó que con el cambio de expectativas era la figurita mágica que resolvía los problemas. Se apostó demasiado al cambio de expectativas, al nuevo ambiente, a generar optimismo. Y las cosas en economía llevan sus tiempos. La herencia era complicada, había que tomar decisiones duras, iba a haber costos iniciales inexorables. Ahora, Rodolfo, uno dice la herencia es complicada, pero si vos no tenés detalles de la herencia, no sabés qué cantidad de muertos había, qué cantidad de cuestiones se perdieron. Eso nunca lo mencionó el macrismo, no, seriamente hablando. Creo que no lo hizo público, sí se sabía. El diagnóstico era bueno, el diagnóstico se sabían las cosas que había. Se eligió una secuencia, la palabra clave es secuencia, orden. ¿Qué cosas se hacen primero, qué cosas se hacen segundo? Se eligió empezar por la unificación cambiaria, poner un dólar único que se puso a 14, 15 dólares. Desde que somos chicos, vos y yo, suba del tipo de cambio significa suba de precios. Si al mismo tiempo que corregir las tarifas públicas cae el salario real. Como el dólar solo no se tranquilizó, hubo que subir la tasa de interés. Entonces hubo una secuencia de acontecimientos que llevan inexorablemente estos 6 meses de inflación alta y nivel de actividad baja. Y la apuesta es cuándo da vuelta la situación. Bueno, el gobierno dice que en el segundo semestre, pero la verdad es que hasta ahora, y como pinta, la Argentina este año va a tener más inflación que la que tuvo Kicillof. Sin lugar a dudas. Se está blanqueando y sincerando una inflación que estaba reprimida, así que la responsabilidad no es de este gobierno, pero se está apostando demasiado a que va a bajar rápida, sobre todo porque en materia fiscal el programa es muy livianito, muy livianito. ¿Vos lo conocés, el programa fiscal? En los números, yo no quiero llamarlo expresión de deseos, pero es un anuncio. Déjame darte 2 números. Sí. El déficit fiscal del año pasado fueron 290.000 millones, la meta para este año es 350, así que ajuste fiscal no hay. No hay. No. Hay, pero va a haber más déficit que el que tuvo Kicillof. Empezó, sí, en términos reales, ajustados por inflación, más o menos el mismo. Hubo suba de tarifas para que los subsidios, los tan temidos subsidios no suban. Hubo mucha baja de impuestos, hubo mucha baja de impuestos este gobierno. Este gobierno dio más baja de impuestos de lo que los números fiscales le permitían, más allá de que sea impolítico decir lo que estoy diciendo. Y me parece que hay demasiada ansiedad en querer resultados demasiado rápidos. El político es diferente al médico, ¿viste? El médico, vas al médico y te tira todas las malas noticias de entrada y después si te va mejor vos le agradeces al médico. El político como que te quiere dar todas buenas noticias y si después no pasa redobla la apuesta. Pero Macri hasta ahora te venía dando una mala noticia por mes. No, estaba tomando decisiones, pero el anuncio de lo que viene siempre es más positivo. Se anuncia la recuperación económica, se anuncia la baja de la inflación, los costos iniciales son inexorables, pero hay demasiada apuesta que esto se da vuelta rápido. Yo sería más prudente, déjame hacerte una sopa de letras. Vos podés tener una V corta, que así como caes, te recuperás a la misma velocidad. Me parece que antes de la V corta va a venir una L. Caíste, un periodo de estabilización, estancamiento, cabalgata en el desierto, para ver si después hay una letra U. La V corta me parece demasiado optimista. O sea que estamos en una L con posibilidad. Ahora, esto, entonces el segundo semestre no va a ser tan prodigioso. Me parece que no. Como jura este gobierno. Yo creo Hoy que el ingeniero Cabrera
dijo, va a ser inexorable el éxito. Ojalá, no sé para qué se duplica tanto la apuesta. Políticamente el gobierno lo que necesita es que 2017 sea un buen año. Argentina no tiene un buen año económico desde el 2011. El último fue el 2011, cuando Cristina Fernández sacó 54% de los votos. Si 2017 es el primero bueno desde 2011, yo me sentiría por satisfecho. Pero la ansiedad apuesta a la B corta y al segundo semestre. Yo sería más prudente. ¿Y vos crees que entonces nos comimos el 16? En términos de resultados, sí. En términos de reformas, no. Se hicieron muchas cosas. Las cosas que había que hacer era inexorable. Se puede discutir el orden, cuál primera, cuál segunda, pero, por ejemplo, el aumento de tarifas públicas, que es tan impopular, era absolutamente necesario. ¿Vos tenés que la gente puede gastar de luz la mitad de lo que gasta en cable o en celular? Era una ridiculez el precio de la luz o del gas, o incluso el transporte. Esas cosas había que hacer. Te van a contestar con que los combustibles los aumentaste al revés de lo que ocurre en el mundo. Absolutamente cierto. Eso es una decisión política tomada por Cristina Fernández, refrendada por Scioli, confirmada por Macri, por los tres, que hicieron que el consumidor argentino de combustibles, de nafta y de gasol, subsidie a las empresas petroleras, empezando por YPF, que es la estatal, y a las provincias petroleras. ¿No? Acordate el acuerdo de Scioli con los gobernadores de provincias petroleras, sí, claro, defendiendo el interés nacional. ¿Sabes lo que significa defendiendo el interés nacional? Pagar la nafta a 20 pesos. Ahora, también este gobierno, ya que estamos con el tema del gasto, de los subsidios, por ejemplo, en el tema de grandes gastos como casi los 2.000 millones de dólares al año que cuesta Tierra del Fuego, no parece que le meta el dedo. Se está eligiendo dónde poner el dedo, se están eligiendo las batallas. Tierra del Fuego es un tema delicado, sin lugar a dudas, es un gasto impositivo en ese sentido. Yo creo que hay muchos temas en la agenda de futuro, el empleo público, cómo crear empleo privado que sustituya al empleo público. Hay muchas cuestiones, se eligió por esta, tiene costos iniciales, promesa de beneficios futuros. Yo no sería tan ansioso con los resultados inmediatos. Y esta medida, por ejemplo, también casi copiada del gobierno anterior, perfeccionada, según ellos, en términos de tecnología, como es lo de precios cuidados. Lo escuchaba o lo leía a Kachanowski, decía que esto es fulbito para la tribuna, que verdaderamente es para engañar a la gente. ¿Vos lo ves así? ¿Por qué se cae en eso un gobierno que dice ser otra cosa? Politiquería muy barata. Yo creo que la gente no se engaña, La gente sabe perfectamente que los precios cuidados sirvieron para poco, sirven para poco. Vos lo que necesitas es equilibrio macroeconómico y competencia. Lo único que disciplina los precios es la competencia y el equilibrio macroeconómico. Se está avanzando en esa dirección, lento. O sea que no viene lluvia de dólares. Bueno, la paradoja es que la primer lluvia, la primer garúa la puede traer el propio Estado. El Estado va a conseguir más dólares de los que necesita. Bueno, ahora está recibiendo bastante. Está recibiendo, que está colocando estas letras en dólares que no sabemos todavía si la gente lo saca de comprar dólares en el mercado o de la caja de seguridad, que no es lo mismo. Está bueno que el gobierno busque dólares en el mercado interno, pero no sabemos si es que la gente con los pesos compra dólares y se lo da al gobierno, que no sería bueno, o si lo saca de la caja de seguridad, que sería el óptimo, el mejor escenario. Pero la primer lluvia de dólares o garuita puede ser el gobierno trayendo dólares en exceso de lo que necesita, vendiéndolos en el mercado, generando oferta de dólares, paradójicamente conteniendo el tipo de cambio bajo, y va a ser muy importante la tasa de interés. Yo te diría no solo la lluvia de dólares, sino la velocidad con que baje la tasa de interés. Bueno, ahí vamos a esos dos puntos. El primero es, vos lo que me estás diciendo es que el gobierno devaluó para tener un tipo de cambio un poco más alto que el que había. Y mucha gente tuvo una expectativa favorable para eso. Convengamos que en estos 5 meses esa devaluación se la comieron en casi 3/4 partes. La recuperación de ese tipo de cambio, como viene no la lluvia, pero la garúa de dólares, sea por las exportaciones agropecuarias, los préstamos, algún capital golondrina, va a hacer que todavía el tipo de cambio sea peor. Y bueno, ahí va a tener que el Banco Central tomar una decisión si hay más oferta que demanda de dólares. ¿Los va a comprar el Banco Central o va a dejar que el tipo de cambio baje? Si los dólares que trae el gobierno los compra el Banco Central y emite, ¿cuán diferente o cuán lo mismo es a que el Banco Central emita para financiar el déficit del fisco? Son todas preguntas muy relevantes que vamos a ver en los próximos meses. La tasa de interés va a jugar un papel central. Pero sí, el tipo de Argentina tiene ese problema histórico, que el tipo de cambio se traslada a los precios y que vos necesitas subir el tipo de cambio tanto para ganar la mitad en competitividad, porque la otra mitad se la come la inflación. Ahora, a vos que me parece que estás en contra de estas tasas de interés que tiene el gobierno, la impresión que uno tiene, obviamente el neófito, es que
El gobierno lo único que combate a la inflación es a través de esta medida monetaria de las tasas altas. Yo no es que estoy en contra, estoy diciendo que es un mal sustituto de un programa económico armado alrededor de lo fiscal. La tasa de interés todos sabemos, y el Banco Central lo sabe, que es un instrumento transitorio. El tema es si la transitoriedad van a ser pocos meses, muchos meses. La tasa de interés va a tener que empezar con 2 en algún momento, no con 3, 20 y pico, si la tasa de inflación va a ser más baja. El tema es, ¿eso va a pasar rápido? Sí, pero hoy, este mes vos vas a tener una inflación entre 7 y 8. Sí, yo creo que da un poquito menos, pero no importa, da una tasa de inflación muy alta. Te digo una cosa, me preocupa menos abril. ¿Estás hablando de abril Sí, o de claro. mayo? A la que pasó. Abril tiene un número alto. Yo creo que menos que 7 a nosotros nos dio 5,5, pero no importa, esa es una discusión pasada. Me preocupa más la de mayo. Mayo viene también picantito. Mayo, entre el aumento de los cigarrillos, el aumento de los combustibles y algunas cosas. Hoy terminamos la primera medición en el estudio y te diría que está ahí a tiro de empezar con 4, 3,90. Da altita la inflación de mayo. Uno suponía 2. No, esperábamos que dé 2 en algún momento, pero con lo que vimos hoy hay aumento de despensas, hay medicina prepaga para junio, viene calentita la inflación de mayo. Si me das una semana más te lo confirmo, que hacemos la segunda Y medición. todavía no tenemos las paritarias. Las paritarias se están cerrando, el sindicalismo creo que fue el que más clarito tuvo esta situación de que el costo laboral en dólares de Argentina tiene que bajar, pero el poder adquisitivo interno del salario no van a dejar que baje mucho. Y bueno, son las complicaciones. Yo te vuelvo con la herencia era muy complicada, demasiados problemas simultáneamente, déficit fiscal, atraso cambiario, inflación reprimida, estancamiento económico, no era cambio de expectativas y nada más. Pero eso, lástima que no se lo explicaron bien a la gente. Y bueno, ¿no? fue una decisión política. Más le dijeron además que la inflación iba a ser del 20%. Fue una decisión, sí, fue una decisión política. Esa sensación de que vos tenés que generar expectativas positivas, convencer, porque si no pinchás el globo. Es un manual de autoayuda. Es un manual de autoayuda, buena definición. ¿Sabes que la economía no funciona así? Para cerrar, hay internas dentro del gobierno, sobre todo en el plano económico. Uno puede decir si ayudan o no ayudan a que la gente mire con otra, que compre menos dólares, porque lo que no dijiste hasta ahora es que la gente está atesorando muchos dólares, Mucho. como en la época de la fuga de dólares. No en los niveles máximos, pero mucho, mucho. La pregunta es, todo esto, al margen de la locura de tener 22 ministerios, como puso Macri por algún consejo de algún especialista, todo esto se resuelve con un ministro de Economía, con una o el mecanismo este de manejarse. No, se puede trabajar en equipo. Acá lo que importa es que haya coordinación, trabajo en equipo. No sé si está habiendo toda la coordinación que uno quisiera entre los distintos responsables. No es una cuestión de nombres, de si hay uno, de si hay 5. Tiene que haber coordinación, diseño, secuencia. Esas son las palabras claves. Era muy difícil, tampoco creamos que era simplemente hacer otra cosa diferente. Era muy difícil, había muchos intereses y desafíos en mente. Yo creo que de a poquito se va armando la cuestión, se está armando, pero sí tiene que haber un poco más de consistencia y coordinación. Te agradezco, espero que les sirva, que hayan aprendido, que es lo que les había dicho cuando empezó el programa. Te doy el angelito de la Te casa. agradezco mucho. No sé qué dijiste de mí de los números. Yo soy un fanático, es una palabra que no me gusta, pero un entusiasta de los números. Y si hay viendo estudiantes o economistas, te traje un pendrive con 100 variables económicas entre 20 y 30 años de historia económica argentina, para que el que quiera hacer economía a partir de los números, acá lo tenga. Bueno, miren ustedes, esto es casi un legado histórico, en alguna medida. Y te traje algo para vos, que alguna vez nos encontramos en una cancha de golf. ¿Ah, sí? Lápices de 5 de las mejores canchas de golf que jugué en el mundo. Si algún día te pica el bichito de hacer viajes con amigos para practicar este deporte, te lo recomiendo Bueno, vivamente. como verán, ha sido una productiva invitación esta, Rodolfo Santangelo. Los espero en un minuto, agradeciéndole los obsequios, sobre todo el de los lápices, porque esto lo voy a derivar a algún estudiante que escriba rápido, e invitarlos para verlo al señor Julio Bárbaro, que nos va a explicar cómo se recupera el peronismo gracias a Mauricio Macri, si es tan cierto esto. Y dejamos para el final la parte esa que los argentinos no van a olvidar nunca, que es la de Báez, que es la de López, que es la de Cristina, y ahora parece también que es la de Mauricio. Pero eso lo dejamos después con los especialistas. Primero, Julio Bárbaro. Aquí estamos con Julio Bárbaro, que antes de zambullirnos en el gran tema político argentino,
tengo que preguntarte, ¿qué pasó? ¿Que te separaste? No, dije en un debate en el cual planteé el tema del kirchnerismo, dije, hasta tuve un problema de pareja a partir de que tuve un tiempo largo con una persona que era kirchnerista, y al final ellos, después de la derrota, se pusieron mucho peores. Porque cuando ellos eran gobierno y nosotros oposición, te perdonaban. Decían, con este Gil no pasa nada. Ahora, cuando se invirtió el término, ahora, yo te digo con toda franqueza, yo soy amplio de pensamiento, a mí los radicales, los liberales, Ahora, nunca me banqué al PC. ¿Por qué? Porque si el PC ganaba, te metía preso. Entonces, no puedo convivir con un tipo que me concibe como su enemigo. El kirchnerismo concibe que yo soy el mal y vos también. Eso estamos de acuerdo. Ahora, entonces, si él piensa que somos el mal, flaco, que se corra. Yo apoyo la democracia es sin ellos. Lo que me puedo preguntar a veces es cómo alguien se engancha con Cristina. Yo no me lo explico. Me explico el marxismo, el catolicismo, los maometanos, me explico todo. Hasta ahí no llego. Es como que mi amplitud no da para tanto. Ahora, esa amplitud que la tuviste durante unos años con la mujer que te acompañaba... Pero porque en eso, mientras Cristina era presidenta, creía que yo era un rebelde sin causa. Entonces era todo simpático. Ahora... No es la única persona con la cual me dejé de saludar después de que fueron derrotados. Se exacerbaron, vos lo ves por los medios. Cuando Foster te dice quiero que le vaya mal a... Yo digo, este artefacto, ¿de dónde salió? Parece una maldición judía la de Claro. Foster. Por eso yo le dije a la Nata que ¿cómo veo? Gracias a Brancatelli pude entender a carta abierta, Roberto. Si no me lo explicaba Brancatelli... Es que Brancatelli lo traduce mucho mejor. De eso no cabe duda. Ahora, hay un episodio, siempre hay un hecho que hace que se provoque una ruptura. Sí. ¿Vos lo tuviste o fue...? Un debate de política. Porque como hay en todos ellos mucha bronca por lo que está haciendo Macri, entonces te dicen, vos lo votaste. Entonces yo contesto, yo lo volvería a votar. Y no coincido con Macri. Pero mi temor es que Scioli me lleve con la cámpora a la guerra civil, a Venezuela. Y Macri no. Macri me lleva a... Mirá que tengo bronca con el macrismo, para que... Nunca me destrataron tanto como el macrismo. Mirá que le puse y grité. ¿No? Ellos son... Digamos que los ayudaste a que ganaran. Ni te saludan. Te saludan. Pero perdóname, no puedo entender eso. ¿Para ahí algo personal? No, la idea es que ellos admiran a Cristina en el sentido que esa es la contracara. Nosotros, los no macristas racionales, somos un peligro para ellos. Cuando te dicen que nosotros somos lo antiguo, y vos lo ves y decís, si la nada es la modernidad, ¿no? Porque la modernidad líquida llegamos, ahora la nada no. Y digo, en comunicación son la nada. Ahora, lo que es importante es que el kirchnerismo se va disolviendo. No es protagonista del acto de Moyano. El acto de Moyano lo tendrían que haber leído de otra manera. Vos lo ves a Pañi y a Fernández Díaz leyendo lo de Moyano como contra Macri. Era la determinación del fin del kirchnerismo. Si amamos la democracia, está del lado nuestro. Si amamos el podercito, está del lado de ellos. Pero es pequeño lo que hicieron al mirarlo así. Entonces, digamos, no pueden tener aliado. Y vos, que tenés tanta historia política como yo, porque éramos docentes cuando teníamos 20 años juntos. Yo no me acuerdo de eso. ¿No te acordás? No. ¿Sabes qué les pasa? Solo un político de raza sabe lo que es un aliado. Cuando no es de raza, tiene propios y enemigos. Porque esa es la pequeñez de la limitación mental. Ahora, vos desayunabas con Macri. Yo soy amigo de él, pero no soporta que... Digo, yo le dije 20 veces, yo del PRO no voy a ser a esta edad del PRO. ¿Cómo lo explico? Yo soy un peronista democrático. No les gusta nada eso. Porque ellos entienden... Pero me estás diciendo que son como si fueran cristinistas, al revés. Vos agarrás Radio Nacional, agarrás todo lo que hicieron, son ellos y el kirchnerismo. Porque la idea de ellos
mi contrafigura es el kirchnerismo, yo soy el mejor. Se compraron a la CLO. Claro que se lo compraron. Pero ya de reventa y gastado, viste, un libro jado. Pero Ya estaba antes gastado. Pero el problema es, yo no sé por qué, pero en la sociedad el talento no llega, pero la soberbia sí. Y entonces tenemos un desequilibrio en cada gobierno de una cantidad de tipos que desarrollan una soberbia y Dios se olvidó de darle el talento para sostenerla. Y entonces vos ves ¿o no? Sí, Y pero... ojo que defiendo a Macri, defiendo la democracia, la apoyo, pero me podrían dar un poco más de discurso lúcido, ¿no? Ahora, esa falta de entendimiento, por ejemplo, o de comprensión con el peronismo, según vos explicas, esta apariencia de como de gorilismo que ahora... ¿Qué hay? Que lo tienen. Que transmite o que transpira a Mauricio. Mauricio, los que lo rodean más que Mauricio. Los que lo rodean más que Mauricio. Pero nadie hace... digamos, el fenómeno de la alcahuetería, Mauricio, es evidente en cualquier programa de televisión, en una radio o en cualquier acto. Muy libres no son los muchachos, ¿no? Así que, en todo caso, es él. Ahora, él está, digamos, adoctrinado hace muchísimo tiempo por alguien, al margen de tus desayunos, por alguien como Carlos Grosso, de comunión no digo diaria, pero día por medio. ¿No sirvió de nada todo eso? Yo creo que Mauricio no tomó conciencia todavía que arriba del empresariado está la política, que la política es una instancia de pensamiento superior a la empresarial. Y esto, está bien, la política en Argentina fue muy errónea, pero esto, digo, que la gente se divorcie y no mata a la familia, y que hayamos tenido políticos desastrosos, y Lázaro y Cristóbal, no hace que no necesitemos la sofisticación del pensamiento político, Roberto. Que acá... Yo a Federico Pinedo lo admiro y digo, acá tengo un par, digo, una maravilla de personas, hay algunos, pero después tenés cada uno que te miran de arriba así como si hubieran tocado, ¿no? Tu conclusión es que no hay pensamiento en el gobierno de Macri. Que no lograron, que lo anterior era nefasto y que esto hasta el momento intenta gerenciar bien, pero no ha logrado construir un relato. Algunos de ellos creen que la modernidad es sin relato. Ahora, los que sabemos un poquito más pensamos que ese sin relato es sin rumbo. Digo, aunque exageren, necesitan construir un a dónde vamos. Porque si no vivís intranquilo, ¿o no? Sí, me gustaría saber, y a la mayor parte de la gente le gustaría saber, primero, dónde está parada, porque creo que es algo que el gobierno de Macri no supo describir, y él, digamos, abrió la puerta del sarcófago igual que lo abrieron casi todos los argentinos, pero él merecía que contar lo que había adentro, los tesoros escondidos, los no tesoros, las cuentas a pagar, etcétera. Fue una decisión personal no hacerlo. Lo que no sé cuál es la decisión personal que acompañaba a ese hecho de no hacerlo. Era no intranquilizarnos a los que lo votaron. A mí me parece que hay mucho de asesor y los asesores no son políticos. Cuando vos caes en el sociólogo, la política es otra cosa, la política es un arte. No soporta el rumbo que le dan los críticos. ¿Y qué es Durán Barba? Un crítico, no es un artista. Es una cosa muy clarita esta. Entonces, cuando no te dicen desde dónde salen y no te dicen hacia dónde van, te están dejando un espacio. Y yo, claro, apoyo la democracia, sigo apoyando a Macri. Si tuviera que votar mañana, no, la voto a Macri. Pero la verdad me podría dar un poco más de tranquilidad, ¿no? Ahora, vos hiciste una declaración realmente casi estigmatizante, en el sentido de que en la última elección con Macri ganaron los ricos. ¿Dije eso? No. ¿No? No. Yo lo leí, por eso... No, lo que digo es la primera vez que los ricos ganan una elección, votada por la sociedad. Háganse cargo de la responsabilidad. Antes hablás porque decía que había fraude. Antes había, más bien. Pero la primera vez que ganan democráticamente, que ganan aquellos sectores que no pueden decir que están afuera los ricos, son el poder. Que ese poder se haga cargo de la responsabilidad histórica que implica asumir que son los ricos y son la política. Y ahí tienen que tener más sentido social que aquellos a los que criticaban.
En un mes se reagrupó el peronismo de un modo o de otro, gustos, le caiga bien a uno Gioja, le caiga bien... Eso no es administrativo, bueno, no es político. está bien, todo eso, pero lo cierto es que se ha constituido una masa mezclada aparte con el sindicalismo, etcétera. Todo esto le conviene a Macri porque me parece que él es el fabricante de esa constitución. Pareciera que al no haber política eso se da, pero hay una cosa importante. Todos sabemos que la sociedad nos exige que apoyemos la democracia. Y eso lo hace bien Massa. El mismo discurso de Moyano, si lo tomás el discurso, digo, todo el peronismo quiere salir de aquel estigma de no dejamos gobernar. Estamos a menos de 6 meses de la asunción del gobierno. Sí. Digamos que se están cuidando porque son 6 meses. No, porque no, digamos, porque ese estigma fue nefasto y la gente exige. La sociedad exige justicia y exige democracia. Nunca pasó esto, Roberto. La sociedad te exige, por la calle te lo dicen todo el día. Entonces, no es 6 meses, es una democracia donde hay una participación social que no la hubo nunca. Eso es maravilloso. Y eso es también los programas políticos. Los programas políticos hay 10 y los 10 tienen rating. Eso es porque la gente se enamoró de la política. Es positivo, Roberto. Bueno, nos enamoramos de Julio Bárbaro, que está soltero Y ahora, con libro. supongo. Eso sí, no puede ser una persona que venga del kirchnerismo. Pero ya estoy de vuelta, 74 años, ya estoy para... Y el 20 me recibe su santidad el Papa. Me voy a Roma. Estás en la cofradía de los que están todos en contra de Mauricio, porque no. Mauricio con el Papa tampoco se lleva. Bueno, si yo le pidiera al Papa la entrevista vía Cancillería, me vería en un rincón del costado, igual que Mauricio. Hay cosas que hay que aprender en la vida. Si yo te pido ahora una entrevista a través de su secretaria porque tomé distancia de vos. Hay cosas que se hacen bien o se hacen mal. Le hiciste mal, pagala. Pero quizá Macri lo que está haciendo es respetando, digamos... No, esas no son respeto. Cuando hay una relación personal, hay una relación personal. Eso no es respeto, eso es tomar distancia. Si lo hace consciente o inconscientemente es un problema de él. Pero es un error de él garrafal. ¿Vos crees que ese es el punto principal? Eso es el punto, pero más bien, ¿cómo creo? Yo soy amigo del Papa. ¿Qué me dice? Bueno, los amigos vienen a Santa Marta, los que van por Cancillería van a Cancillería. Es una relación, ¿cómo la pedí? Si le mandás a Malcorra que le pide una reunión, ¿dónde te la va a dar? Y si además vas acompañado que no querés hablar, está todo en la calle. Digo, ¿qué vamos a inventar? ¿Vos crees que ese es el problema entonces entre el Papa y... No sé, ¿qué dice? No creo, yo estas cosas no creo, las sé. De las pocas cosas que sé son estas. ¿Y no lo hablaste con Mauricio? Claro, porque no te saluda Mauricio. No es que no me saluda, fue después, pero digo, me llamaron, importante para preguntarme y le expliqué. Además de primero inferior, vos lo conociste, fuiste amigo, mandás que la Cancillería pida y vas acompañado, el grupo. Pero sí. Al margen de designarle a Del Corral, ¿cuál era la amistad entre Mauricio y el Papa? La relación que tenían acá era personal, era para no pedirla por Cancillería. Era personal. Cuando él fue intendente, era personal. No era para pedirla por Cancillería. Cristina no la pedía por Cancillería. Tenía 1000 defectos, yo no la soporto, pero en eso se movía mejor. Entonces, aparte de lo que nos dijo Santangelo, que por ahí no nos va bien este año, tampoco vamos a estar bendecidos. No, bendecidos vamos a estar, pero te estoy explicando que lo que se hace formal es formal. No le pidan informalidad a lo que se busca formalmente, punto. Ley de juego. Julio, te agradezco, te doy el angelito de la casa. A ustedes, además del libro del juicio a los 70 de Julio Bárbaro, tenemos otro que nos trajo Fraga, que es un libro interesantísimo que se llama La maldición bonaerense, que por ahí se lo podríamos obsequiar a la señora María Eugenia Vidal. Y los invito a que en apenas un minuto nomás nos sentemos con 2 hombres del derecho, que, bueno, nos van a tener que explicar qué es lo que va a pasar con Báez, qué es lo que va a pasar con López, qué es lo que va a pasar con Cristina, pero que nos den algún tipo de certidumbre sobre esos procesos judiciales y qué es lo que va a pasar. Además, no se puede ignorar lo de los Panama Papers, no se puede ignorar que el señor Báez están vinculados a un banco, que el señor López tiene un banco y que el señor Calcaterra, el primo de Macri, el hombre que cobraba sueldo en la empresa propia, también tiene un banco que quizá el Banco Central no sé si lo va a autorizar. Pero bueno, son todas preguntas que tenemos para Alejandro
Fargosi y para Ricardo Moner Sanz. Gente que no tiene pelos en la lengua y que nos va a contestar a todos. Tenemos dos especialistas para imaginar o saber qué es lo que va a ocurrir con todo esto que nos escandaliza desde hace mucho tiempo, y por el cual hay más de una persona detenida, que es el caso de Lázaro Báez. Pero antes, y sin restarle envergadura a todo el episodio de Báez, yo quería algún tipo de opinión de ustedes sobre lo que dijo el ministro Garabano hace 72 horas y lo que modificó de eso que dijo el ministro Garabano hace 24 horas. Él es más joven. Bueno, pero para ustedes no constituye una gravedad. Pero la sabiduría la tiene él. A ver. Cuando lo escuché la primera vez, yo capté lo que quería decir, que fue la corrección o la exacta. Vos lo entendés a Garabano. Sí, porque lo conozco. El problema es que, claro, expresar en pocas palabras un pensamiento profundo es difícil. Cuando hablaba de prudencia, él se refiere a lo que todos los abogados sabemos que significa como prudencia, es decir, tomar una decisión fundamentada. Justo el día después que Bonadío le pateó las puertas a los departamentos de Cristina de Kirchner. Claro, o sea, ahí hay un problema. Perdóname, pero tengo alguna razón para sospechar Lo que pasa es que acordate que los abogados pensamos de una manera distinta, tendemos a decir las cosas por escrito. Que son una raza superior. No, superior, vista de abajo sería, no, para nada. De superior no tenemos nada. Yo creo que, por lo que conozco a Garabano hace tiempo, lo conozco hace bastante. A mí me resulta muy agradable, muy simpático, me parece bastante profesional, pero hasta me pareció que no eran sus palabras lo que estaba diciendo. Hasta donde yo lo conozco, está convencido. Sobre todo cuando habla de que no le gusta que un presidente vaya preso. Bueno, hasta donde yo lo conozco está convencido de que la impunidad se le aplica incluso a los presidentes. O sea, hagamos un poco de historia. Es lo que él dijo, Alejandro. Claro, es lo que él dijo. Sí, supongo, como yo lo interpreté, es una comparación. ¿Quién está más orgulloso? ¿Un inglés de Churchill o un italiano de Berlusconi? O sea, en ese sentido lo dijo. Es obvio que uno preferiría tener presidentes que pasen al estrellato de la fama como Churchill y no a la cárcel como Berlusconi. Pero Garabano en ese punto se asocia a alguna idea que lanzamos en el primer momento. ¿No era que se iba a repotenciar la Oficina Anticorrupción, que iban a ir a investigar en serio todo el trama de la corrupción y de la impunidad, que es la contracara de la corrupción? Yo creo que Garabano, que es una buena persona según las referencias que yo tengo, nunca lo he tratado personalmente, pertenece a ese sector donde en el fondo no quisieran tener a Cristina presa porque se le podría modificar el mapa económico-social y también político, habida cuenta de que hasta aquí la economía le está dando de patadas a la gestión actual. Seguramente 80-90% de culpa anterior, pero la gente que a lo mejor no tiene para pagar y ver esta audición es la que sufre de no poder curar a un chico de su gripe porque no le alcanza para comer. Entonces, en ese contexto, yo creo que el macrismo está cometiendo un error de voces plurales que no dicen lo mismo y actitudes concretas que dan la sensación de que tareas que uno viene haciendo desde 1959, hace un rato, no les importa a nadie, ¿no? Pero yo les agradezco la interpretación de ustedes. Lo que ocurre es que también hay otra opinión donde hay gente que piensa que el gobierno no quiere que se avance mucho más en el tema, y no solo por no martirizar a Cristina, ni por convertirla en una Juana de Arco, sino simplemente por derivaciones que pueden afectar al propio gobierno, que además se notan en el caso Báez, en la declaración del caso Báez, en la declaración del hijo de Báez y en la declaración del exministro de Bienestar, no, de Obras Públicas, que era Julio De Vido. Sí. A quien no le pudieron allanar el departamento, algunos dicen que por razones de fuero. Sí. Cuestión que la verdad en la justicia no sabía, que creo que debe ser por cuestiones de juez más que de fueros.
Sí, ese es un tema. Perdón, no. No, la ley es clara en el sentido que no le podían allanar. Cuando se crea aquella ley que se debió al diputado, ¿se acuerda de Bravo, el socialista? Sí, claro. Se quiso decir lo siguiente: todo puede seguir adelante respecto de cualquier persona que tenga fueros, salvo la detención. Terminado el mandato, sigue la causa y no hay prescripción. Ese lapso de, llamémosle, de cautela no se computa a los efectos de la prescripción. Yo creo que sí, que el apellido Calcaterra hace daño, yo sí creo que el apellido Caputo hace daño, yo sí sé que a alguien no le gustó que yo intentara publicar algo vinculado con los aviones que usa el presidente, porque pone en riesgo la seguridad de una empresa privada, pone en riesgo a la Argentina, cuando en el primer vuelo Davos, el Tango 01 estaba en condiciones de volar. Yo quise decirlo en alguna columna y no fue posible. Hay censura todavía. En este tema del allanamiento, el problema, como decía el doctor, es lo que dice la ley de fueros. Desde mi punto de vista es un tema opinable, como todo lo legal. La ley de fueros exagera y así se vuelve inconstitucional, porque una cosa es que no puede ser detenido y otra cosa es que no se puede allanar o que no se le puede hacer una escucha. En cualquier caso, es un tema que se podría apelar, no sé qué hará el fiscal, pero hay un tema importante. Para mí lo mejor que nos puede pasar, pero en serio, lo mejor que nos puede pasar es que los juicios avancen y rápido. Y si tiene que ir preso un presidente o una presidente, es una manifestación monumental de democracia. Pero por eso no entiendo lo que dijo Garabano, porque en la Argentina uno sabe que fue preso Frondizi, mal preso. No fue preso ni por ladrón, ni por dictador, ni por asesino. Pero sabe que en otras partes, bueno, fue preso Marcos, fue preso Bocasa, fue preso Ceausescu. El planteo de Garabano es como que el planteo de Garabano es como que defiendo al que pueda ser ladrón o pueda ser criminal. No, el planteo de Garabano es que los procesos se hagan en serio, que no salga después al revés el resultado, que no termine preso 5 días y después se revoque. En ese sentido lo corrigió y por lo menos hoy lo escuché, mejor dicho. Yo lo vi asociado hoy a la eminencia del doctor Ricardo Lorenzetti, que vuelven a decir los dos. Caramba. Exageré, dije eminencia, no será con H, eminencia. Pero a lo que me refería era de que los jueces no pueden, ser víctimas del momento político en el cual atraviesa el país. ¿Saben ¿Dónde van a vivir? ¿En una nube? El otro día, y usted sacó bien al ruedo el tema de que tuvieron que, por la ley, como decía nuestro amigo, por la ley no se podía ingresar en el allanamiento a la vivienda privada de debido. Ese es un expediente, ¿saben qué año lo inicié? 2007. Estamos en el 2016, ¿no? Primera instancia, que no me acuerdo quién era juez en ese momento, sobre CE. Por suerte, creo que fue el fiscal Rívolo que siguió la lucha, porque yo no soy parte. Segunda instancia, sobre CE, casación da vuelta y ordena investigar. Ahora, ¿por qué tenemos este código de Menem y Arlanian y no tenemos un código ejecutivo con tribunales, es decir, 3 personas, solamente dedicados a temas de corrupción del funcionariado público? Este es el gran debate, porque si no, lo demás es predicar en el desierto y tener la sensación equívoca de por dónde pasa la realidad. Sí, totalmente de acuerdo. En paralelo, un tema, doctor, en mayo del 2012 pedí que allanaran la casa de la entonces presidenta, ni siquiera me contestaron el pedido, pero pedí por escrito en el expediente. Ni siquiera me lo contestaron. La casa del Calafate. Porque había corrido la versión, había aparecido una versión de Caja Fuerte. Bueno, me presenté un escrito tratando de emular al doctor, que hace las cosas por escrito, porque una cosa es decirlas y otra hacerlas, y ni siquiera contestaron. Pero lo cierto es que el tema de los tribunales por corrupción, lo único, digamos, no lo único, pero para mí el tema clave
es que para estar en el primer mundo hay que tener la corrupción como mínimo controlada. No es que uno es del primer mundo y después corrige la corrupción. Un requisito de entrada para ser un país desarrollado es terminar con la impunidad. Pero vos sos el que ha dicho que en la Argentina no puede haber una manipulite. No puede haber en la medida en que no vaya nadie preso. O sea, esto lo que hay que hacer es quebrar esta especie de impunidad. ¿Por qué? Porque para que haya un proceso de manipulite, ¿cómo es tuve la suerte de charlar bastante de esto con Di Pietro. No con Berlusconi. No con Berlusconi. Claro. El tema de la manipulite es que si nadie va preso, no hay arrepentido, porque el arrepentido en realidad es un personaje que se asusta. No es que le agarra un ataque de culpa de Raskolnikov. Lo que hace es que se asusta y entonces empieza a confesar. Y hay que hacerlo bien. Nos contaba Di Pietro, no me lo dijo a mí, que era como en peceras, esas oficinas con vidrios y computadoras todas en línea. Entonces se veían, pero no se escuchaban. Y lo que jugaban los fiscales era a que uno creyese que el otro estaba confesando antes que uno. Entonces digamos, ahí había una carrera. Un mecanismo medio extorsivo. No, un mecanismo de limpieza, se veían, no se escuchaban. A los empresarios. Roberto García, sí. Si yo le digo que hay bastante corrupción en cierto sector del Poder Judicial, quien está viendo esta audición se preguntaría, ¿y quién entonces va a juzgar a los posibles corruptos? ¿Por qué 3 años después Báez, para decirlo bien, Casanelo en su momento llamado Tortuga se transforma en liebre? Es cierto que... Porque vive en un momento político, igual que usted, igual que él, igual que yo. Está bien, pero la densidad, digamos, yo voy a hacer el contraejemplo. Iba a ser reelecto en 1995 Carlos Saúl Menem. Creo que fue por octubre. El 15 de marzo del 95 yo inicio venta ilegal de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia. Tuvo que dejar de ser presidente para ir un rato a prisión en la de Gostañán. Y luego se ha consumido una cantidad infernal de tiempo con Río Tercero de por medio, y estamos en el 2016, y ni Río Tercero está terminada como causa, ni la causa Menem, Balsa y compañía tampoco está terminada. Bueno, de esos tenemos una larga historia. Claro. Digamos, responde también a un subdesarrollo que atraviesa la Argentina, no solo en la institución judicial. Sí. Convengamos, sí, digamos. Es cierto también que el Consejo de la Magistratura fue manejado por la concepción kirchnerista, que era la mayoría, y entonces, dale que va, que en este país haya salido por la puerta grande Ollarvide, es realmente inconcebible, ¿no? Bueno, convengamos que en última instancia la culpa no es tanto de los jueces, sino del Consejo de la Magistratura, que lo debería... Yo tengo 4 investigaciones respecto al Consejo de la Magistratura sobre el manejo de dinero. El doctor sabe porque me mandó a pedir una copia. Ahora, para no irnos del caso Báez, que es el caso Báez, es el caso Cristina, para que la gente entienda, ¿cuál es el final de esto? ¿Qué va a haber? ¿Un juicio oral sobre Báez? ¿Qué tipo de elementos hacen falta? ¿Hasta cuándo se puede estirar el caso Báez? ¿Hasta cuándo podrá seguir detenido? Si corresponde que esté detenido, porque en última instancia lo que uno ha visto es a parientes de él contando plata, y hay infinidad de situaciones que quizá en el expediente todavía no están expuestas. Báez está vacilando consigo mismo y entonces no termina de convalidar esa especie de geometría informativa que hizo Fariña, ¿no? Aquel viernes famoso de 11 horas y pico, cuando Casanelo se asusta de las cosas que está escuchando y dispone allanamientos y dispone secreto del sumario para que los demás codefensores no pudieran saber lo que estaban disponiendo en ese momento. Casanelo se dice que tiene como hipótesis máxima a Báez. Pero si Báez, que va cambiando abogado... Perdón, él en algún momento dijo, quizá con razón, que la causa en la cual se lo imputaba a Báez no se extendía a la señora de Kirchner. Sí, él incurrió en lo que se llama
prejuzgamiento, eso no se puede decir, ni a favor ni en contra. No podía haber dicho va a alcanzar a Cristina y no podía haber dicho no debe alcanzar a Cristina. Eso es prejudicial. Totalmente. Estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Entonces, el tema es, si Báez, que va cambiando de abogados y va teniendo vacilaciones y piensa... Va cambiando de abogados porque a mí me parece que están los mismos que hicieron la reforma policial en la provincia de Buenos Aires, la reforma transparente, donde nos mejoraron la vida a todos los ciudadanos bonaerenses, que ahora terminan defendiendo a Báez, entre otros de los imputados. Algo de ironía. Hay algo de ironía. Garciana. Garciana, efectivamente, no. Veo que a ustedes no les gusta hablar de los colegas. No, perdón. Yo creo que hay abogados y abogados, porque en un momento determinado nuestro amigo habló de los abogados en general. Yo jamás tomaría defensa de un corrupto, defensa de un tratante de blanca, defensa de un narcotráfico. Pero vuelvo a decir, si Báez, sea o no que mantenga abogados, siguiera el consejo de Fariña. Dejo planteada esta pregunta porque no tengo respuesta. ¿Puede Casanelo no buscarla a Cristina? Agrego, algo que me preocupa bastante de la causa, como cualquiera de los que la estamos viendo de afuera, es por ejemplo cuando aparecen declaraciones de Fariña que tienden a exculpar, por ejemplo, a Martín Báez, reduciéndolo a la categoría de un valijero. Y agrego, quienes vivimos, hay algo que son, los abogados les llamamos hechos públicos y notorios. O sea, es evidente que si uno agarra este teléfono y lo suelta, se cae. No hay que demostrar la ley de gravedad. Los que hemos vivido a lo largo de 12 años del gobierno anterior, sabemos que no se hacía absolutamente nada sin permiso presidencial, primero de Néstor y después de Cristina. Y también sabemos que a uno el patrimonio no le crece y explota sin saberlo uno mismo. O sea, hay una cosa que se llama, a los abogados les llamamos culpa invigilando. ¿Qué quiere decir esto? Que uno vigila sus propios intereses, la ley asume que uno controla determinadas cosas. Sentido común, es el sentido común que tiene que guiar a los jueces. El sentido común no utiliza tus palabras y tiene una opinión mucho más peyorativa sobre las actividades de Báez y sobre el vínculo de Báez con la propia expresidente y sobre todo con el finado. A eso voy, o sea, no se puede tapar el sol con una tapar el sol con una mano y pretender que todo esto pasaba sobre el patrimonio presidencial sin que el presidente lo supiera. Ahora, eso lo tenemos Jaime claro. fue el más claro. Jaime dijo, arriba Debido, que es el que recibía todo, y Debido es el que, según porcentuales señalados por la presidencia, distribuía. En ese esquema, ¿no puede ser llamada la presidenta en la causa Jaime? Pregunto por qué se fue junto con Fariña los dos que más dijeron respecto de la verticalidad de aquello que nuestro amigo dice bien, hecho público y notorio. Si un socio, reconocido como socio, que es Báez, tiene esta cantidad exponencial, grotesca, pornográfica, dijo alguno, de dinero, ¿ella podía no saberlo, siendo socia? Convengamos que la mayor parte de la gente tiene ya opinión formada sobre este tema. Sí. No espera el veredicto de la justicia. Pero la pregunta es, ¿cuándo ustedes imaginan que esto va a tener algún grado, digamos, de realidad en materia de justicia? Para decir, no digo que es culpable, pero para que digan... alguno diga, manifieste algo y le dé un corte a este tema. Mientras circule, dale. Empiezo yo para que cierre el doctor que sabe más que yo. Y es, en la medida que esto circule sobre dos o tres figuras, a mí personalmente me suena más como una puesta en escena, como una investigación profunda. Le tengo mucho miedo a que todo esto se vaya, como se dice en la calle, en aprontes. O sea, no avance. Avanza sobre Báez. Hay una persona presa. Sí, claro, pero es una persona que en definitiva es el cajero de 1990, ojo, O sea, a mí me gustaría ver gente importante. En la administración anterior estuvo preso Fariña y creo con muchísima menos responsabilidad que Báez. Sí, o sea pero que de el pronto... avance es... Sí, por supuesto. La pregunta es,
Tiempo no sabemos. Tiempo no sabemos, el código permite 1001 vuelta, en cada expediente hay varios imputados, que cada uno tiene sus propios plazos. Quizá lo que la gente crea que sería un paso adelante, es decir, lo que la opinión pública, en lo que yo percibo, y que es lo que García, sin decirlo, lo insinuaba, que si la llaman a indagatoria, no Bonadío por el tema del dólar futuro, que es, en fin, es una inmoralidad terrible, pero no, para mí no es el delito, pero sí en Báez, en Jaime, se la llamara indagatoria, la gente empezaría a creer nuevamente en el Poder Judicial y no en el show del Poder Judicial, que es lo que marcaba Fargosi hace un momento, la espectacularidad por el cambio del tiempo político y las cosas que le reventaron en la mano a Casanelo, a pesar de Casanelo. Bueno, toda una opinión. Doctor, muchas le doy gracias. el angelito, le agradezco la presencia. ¿Sabe que ¿Hay algo a cambio? Por supuesto, si no, no se van a levantar de la mesa. A ver, Lo suyo ya... usted es más joven. Más joven, siendo más joven, a los que no les gusta la historia pueden empezar a entrar dentro del camino de la historia a través de Daniel Balmaceda, que es un excelente autor, porque el tema es el siguiente: la historia no es aburrida, eventualmente el aburrido fue el profesor de historia, la historia es muy interesante. Bueno, mucho peor la pasan los profesores de matemáticas, te voy a decir, ¿eh? Si no, no serían abogados ninguno de ustedes dos, si hubieran tenido buenos profesores de matemáticas. Compañero del Colegio Nacional Buenos Aires, y por tanto hombre muy de la Iglesia, yo hombre que cabalgo entre el ateísmo y el agnosticismo, pero somos muy amigos, acaba de editar su primer libro, Jorge Casareto, Nuestro País, claro, Nuestra usted, Iglesia. compañero de promoción. Compañero de promoción. Claro. Donde estaba Coraje. Acá está. Exactamente, lo iba a mencionar, Sí. no se lo iba a dejar pasar. No se lo iba a dejar Lo pasar. madrugo por si me iba a hacer la maldad. Ahí está. Bueno, estos dos libros están para ustedes. El de San Isidro, con sanisidrense Casareto, y aquí este de Balmaceda. Muchas gracias a ustedes dos y a ustedes los veo el próximo lunes. Espero que hayan atravesado 1 hora y media entretenida por lo menos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Claro.